¿Qué tal? Difícil todavía decir buenos días en República Dominicana, en América Latina, y yo creo que en el mundo hay todavía dolor, tristeza en esta ciudad capital que además amanece lluviosa. El cielo llora también hoy con los dominicanos, la partida física de al menos 221 personas de esta tragedia que ha enlutado a tantas familias por el colapso de una estructura del jet set, de la estructura del jet set, sobre todo del área de su techo. Hemos tenido cobertura especial y hemos arrancado esta mañana con esa canción de Rubí Pérez, Fiesta para Dos, interpretada junto a Guillermo Dávila y a Karina. Evidentemente los 80, evidentemente una fiesta, en ese momento una fiesta de tres, junto a todos sus músicos. Han sido múltiples las menciones de lo que significaba Rubí Pérez para el merengue, para nuestra música latina y también para Venezuela. Rubí Pérez era un ídolo, era un hombre muy querido y él quería igualmente mucho a Venezuela. Yo quiero aprovechar, compañeros, para agradecer la solidaridad que hemos recibido en estos días los dominicanos y también los venezolanos que estamos en este país, mensajes de solidaridad del mundo entero. Y además quiero agradecer expresamente al gobierno nacional por permitir que muchos familiares de esos venezolanos que quedaron bajo la estructura puedan venir al país aún con las dificultades consulares que tenemos en estos tiempos. Se está facilitando ya que esas familias puedan venir, son 13 venezolanos que lamentablemente han fallecido y hay todavía por lo menos 7 recibiendo atención médica, algunos de ellos están todavía muy graves en distintos centros de salud. El velorio, homenaje de Rubí Pérez ha sido muy emotivo, muy emotivo. Me quedo con todas esas palabras de aliento, me quedo con el canto de su hija, me quedo con esa oración en la que insistentemente esos cantos decían Dios te ama. Y me quedo, por supuesto, con ese vínculo estrecho, hermoso entre República Dominicana y Venezuela sobre el último descanso de Rubí Pérez. Un momento difícil, pero un momento también para decirnos cuánto nos queremos, qué tan cercanos somos y saber que eso somos, ¿no? Un paso mínimo e ínfimo, pese a la grandeza de gente como Rubí Pérez, en esta difícil e inmensa humanidad. Federico, buen día Héctor, buen día Yanesi y buen día D'Angelo también, que lo veo por aquí. Buen día al Flaco, buen día. Buen día, Catherine, Yanesi, Federico. Saludamos a todos los amigos que sintonizan Despierta con CDN. Hoy viernes, un día normalmente esperado en la semana. Esta semana no es igual a ninguna otra. Y ustedes saben por qué. Todos sabemos por qué. Este decreto del presidente, extendiendo tanto el decreto del duelo como el otro decreto ahora extendiendo por 3 días más el duelo, lo que hace es reflejar el sentir de la población que está en duelo, con decreto y sin decreto, se siente en el ambiente ese dolor, el dolor es generalizado. Claro, es importante que el presidente haya emitido el decreto, es importante también que lo haya extendido. También en la alcaldía del Distrito Nacional, supongo que por un tema de la demarcación donde ocurrió el hecho, también a los regidores del Consejo han decretado un duelo de 3 días. Pero, reitero, eso es realmente complementario porque se vive en el ambiente ese duelo. Yo siento que a veces los gobiernos emiten decretos declarando duelo nacional, quizá como un llamado de atención o un mensaje a la población. Hay una pérdida importante, relevante, tenemos que recogernos y mostrar nuestros respetos. Sin embargo, en este caso, es el duelo lo que está primero, antes que el decreto, el duelo en el ambiente, el dolor que se siente. He recibido muchos testimonios
de amigos, de periodistas que están en la calle y que observan cómo ha cambiado la vida de los dominicanos, cómo ha cambiado la ciudad. Veía ayer un video que subió Chanel a Twitter, a X, de la zona colonial. Me parece que de la noche del miércoles, o sea, un día después de la tragedia, y se sentía, bueno, vacía, silenciosa, una zona colonial, imagínense. Y él decía, la zona más alegre, en este caso, muy triste, algo así, era el mensaje el texto que acompañaba el video que subió Chanel. Se ha escrito mucho sobre la tragedia y se va a seguir escribiendo, obviamente, una tragedia de grandes dimensiones, pero yo quiero recomendar específicamente un artículo que publica hoy El Caribe de Raúl Ovalle, muy completo porque trata muchos aspectos, se llama Que no quiero verla, muchos aspectos de la tragedia. Él toca, por ejemplo, el aspecto social y él resalta el hecho de que todos los segmentos de la sociedad, y es así, señores, lo estamos viendo, estaban representados en ese lugar. O sea, la lista de muertos, la lista de heridos, los sobrevivientes, ahí hay de todas clases sociales. Por eso él dice que se sintió como si ese techo cayó no sobre esa discoteca, sino como si se hubiese desplomado sobre toda la República Dominicana. Pero trata también otros aspectos en ese artículo. Por ejemplo, pues también hace una recomendación, un planteamiento de qué debería hacerse con el local. Varias gente he visto que han hecho recomendaciones. Él plantea hacer un parque memorial. Y también en el artículo, una parte, digamos que técnica, en la que él habla de las debilidades que tenemos estructurales y menciona experiencias de otros países que pueden servirnos a nosotros para evitar que se repitan tragedias como esta. Es un artículo bastante amplio y bastante abarcador y por eso lo recomiendo. Nosotros los periodistas tenemos este compromiso de seguir adelante, de seguir informando. Hay alguna gente que lo entiende. Ayer, por ejemplo, yo recibí un mensaje de una persona que vive fuera del país que me dijo, yo sé cómo tú te sientes, pero sí, dándome ánimo. Y dije, wow, me impactó porque no todo el mundo sabe eso o piensan que nosotros desde este lado también estamos sufriendo y estamos sintiendo. Tenemos el compromiso de seguir informando, de dar los datos precisos, de llevar la información de manera oportuna, pero también de resaltar, como ustedes lo han visto en el Caribe y en otros medios, resaltar con historias la valentía, el valor de los rescatistas, por ejemplo, la solidaridad del dominicano como una historia que tenemos hoy de las donaciones de sangre. O sea, esos aspectos positivos dentro de la tragedia. Y a propósito de periodista, un abrazo desde aquí a mi amigo, hermano y colega, Abel Guzmán Ten, uno de los sobrevivientes de la tragedia, que durante estos días no estuvimos comunicados. Yo le había llamado, lo había escrito, pero entendía la situación, sabía que él físicamente y probablemente en el alma todavía tenía, y debe tener todavía heridas, pero desde ayer él se ha estado comunicando, saludando a sus amigos en los distintos grupos que compartimos. Así que, como él mismo dice, seguiremos batallando juntos, Dios mediante. Buenos días, Héctor, Catherine, Yanesi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 11 de abril. Dice la palabra en Eclesiastés 3:1-8, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y de sanar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Hay un tiempo para todo y este es el tiempo todavía de llorar, de sentir ese luto, que como bien señalaba Héctor, el presidente simplemente con renovar 3 días más del duelo oficial no hizo más que refrendar o endosar
el duelo que ya había decretado el pueblo dominicano. Un duelo que se ha cobrado a raíz de esta tragedia, 221 muertos, 189 vidas rescatadas, menos que las personas fallecidas. Cuántos huérfanos y huérfanas, cuántas familias destrozadas, cuánta incertidumbre para el resto de la vida significan 221 personas fallecidas en todo un entorno familiar y de amistad. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa tragedia, en medio de esa oscuridad, brilló la luz de la solidaridad del dominicano, la luz de la entrega, del sacrificio, del compromiso desinteresado de más de 400 brigadistas y rescatistas, no solamente nacionales, sino también internacionales, que vinieron aquí a dar su apoyo solidario. Así que el tiempo de rescatar ya ha pasado, ya vimos las imágenes desgarradoras, tanto como la tragedia que relataba de un hombre curtido en este tipo de situaciones, como el general Méndez. Verlo quebrarse, más que ser un signo de debilidad, es de su fortaleza y de resiedumbre de espíritu humano. Y creo que si lo vimos a él fue porque la cámara lo enfocaron a él, pero todo el que estuvo ahí participando está en sintonía con eso. A esos héroes sin nombre queremos darle las gracias. Queremos darle las gracias a nombre de todo el pueblo dominicano. Y ya ha pasado el tiempo de rescatar, y ahora vendrá el tiempo de buscar respuestas, de hacer preguntas. Y luego tendrá que venir el tiempo también, porque hay un tiempo para todo, de reflexionar no solamente de qué pasó y cómo pasó, sino de cómo podemos como sociedad evitar que vuelva a pasar con esas características, al menos con esa característica. Si algo tenemos que aprender de la tragedia son lecciones de cómo poder evitarlas. Así que hoy viernes no es un día para festejar, hoy viernes no es un día para que el cuerpo lo sepa, porque es el alma la que lo siente y la que lo sabe. El alma de toda una sociedad compungida, quebrada y devastada. Pero finalmente, como decía Rodriguito, veremos el lunes el sol amanecer, porque la vida prosigue y no se detiene su agitado curso. Buenos días, Yanesi. Saludos, Federico, Catherine, Héctor, a todos ustedes que nos sintonizan a través del canal 37 y de Despierta con CDN. Es el cuarto día de duelo nacional por la tragedia del 8 de abril. Solo hay que seguir encomendándose siempre a Dios, agradecerle por todo, a pesar de que nos duela y que no le encontremos sentido. Y también es momento de pedirle que nos dé la fortaleza que se necesita para aceptar su voluntad. Iniciamos este cuarto día de duelo nacional, como decían los compañeros, no solo porque un decreto lo dice, eso es lo formal. Aquí el duelo está decretado en el estado de ánimo de cada dominicano, aquí y fuera del país, que está compungido con esta catástrofe que ha ocurrido y que lamentablemente ha dejado marcado para siempre ese martes negro en la historia de la República Dominicana. Ayer el gobierno ya dio por concluido las labores de rescate. Vamos a ver la cifra de 221, si se mantiene ahí. Hay centros médicos que han reportado varias personas con pronósticos reservados. Ojalá que puedan sobreponerse, que la ciencia y la mano de Dios ayude a que esta cifra no tenga que seguir, no siga aumentando. La Junta Central Electoral instaló un centro de datos para reconocimiento a través de datos biométricos de los cadáveres que todavía en patología forense no han podido ser reconocidos. Entonces el caos, el dolor se ha trasladado allí porque todavía falta mucha gente por identificar y por supuesto que eso llena de desesperación y le suma al dolor de las familias que han perdido sus seres queridos. También el gobierno ya entró a la fase que había prometido, al proceso de investigación
con la integración de una comisión de expertos nacionales e internacionales, que no se conocen los nombres, pero que ya se sabe que se está en esa etapa. Lo importante es que desde esa perspectiva la respuesta sea creíble y que la gente se sienta respetada con el resultado. Vamos a seguir ampliando todo lo relativo a los detalles de esta tragedia, cómo va evolucionando, pero ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas de El Caribe y CDN con nuestro compañero D'Angelo Ruiz. Hola Yanesi, buenos días también para cada uno de los integrantes de este importante espacio Despierta con CDN. De inmediato vamos a iniciar con este vistazo por el periódico El Caribe con las quejas de los familiares de las víctimas en patología forense. En ese sentido, el presidente de la República ordenó acelerar entrega de cadáveres. Además, hacemos un recuento de los fallecidos y la cobertura a la despedida a las 221 personas muertas en la tragedia del Jet Set. También presentamos un análisis sobre las posibles causas del desplome del techo, mientras el gobierno ha conformado un equipo de expertos nacionales e internacionales para la realización de un estudio técnico. Y en la contraportada hablamos de deportes y de duelo histórico entre Cibao FC y CBA. Santo Domingo, ambos oncenos abren hoy la 8ª jornada de la Copa de la LDF, fecha que incluye otros 2 encuentros. Mañana la cartelera sigue con 3 partidos más. Ahora pasamos a nuestra portada digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el resto del mundo, como esta que recoge el trabajo de organismos en el retiro de escombros y desinfección en la zona cero de la tragedia del martes. También los detalles sobre el sepelio del hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Y cerramos las notas de CDN Digital con Donald Trump, quien dijo que habrá un coste de transición por los aranceles, pero que todo irá bien. Así que le invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera El Caribe para que esté enterado en todo momento. El viernes ha estado mojado desde temprano, desde la madrugada, pero vamos a ver el informe oficial de meteorología. Indica este informe que los valores de humedad continúan elevados y la vaguada mantiene su incidencia, por lo que desde la madrugada se han presentado chubascos y tronadas aisladas, siendo fuertes en ocasiones hacia las costas del país. Eso se extenderá durante toda en la mañana, en especial en San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, la Altagracia, el Ceibo, Atomayor, Samaná y María Trinidad Sánchez. Alrededor del mediodía se espera que ocurran otros chubascos hacia Monteplata, Sánchez Ramírez y Samaná. Más tarde se presentarán aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Valverde, Hermanas Mirabal, Espaillat y Puerto Plata hasta primeras horas de la noche. Para el sábado, en la mañana se espera un cielo de nubes dispersas sobre gran parte del país. Sin embargo, alrededor del mediodía se producirán algunos chubascos con tronadas aisladas hacia el sureste y suroeste, incluyendo gran parte del Gran Santo Domingo. Es el informe oficial de meteorología para hoy viernes y el sábado. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 7:32 minutos de la mañana. Vamos a saludar sus comentarios. Vamos a leer parte de sus comentarios en Facebook Live. Aquí tenemos a gente conectada desde temprano. Está por aquí, a ver, vemos a Norma Pérez. Dice, muy lamentable, el país entero de luto. Pedro Celestino Rodríguez también con nosotros, que nos manda bendiciones. Gracias, Pedro. Francisco Marte, Catherine, hoy más que nunca, sigan objetivos, no varíen. Gracias, Francisco.
Ese es el compromiso. Melba Suárez dice, amén, Dios es bueno. Luz Rosario, buenos días, mis amores a distancia. Les aseguro que este luto es de todo el país. Pedirle a Dios fuerzas para entender esto. Delio Samuel Malmorejo Frica, buenos días. También Patrona Pérez, que nos dice amén, conformidad para la familia. Perdí a una amiga de esas que se quieren con el alma, mi querida amiga Indira Disla. Lo siento mucho, Norma. Un abrazo para ti. José Roberto Ventura Guzmán, buenos días a todos, nos manda. Gracias, José. Carmelo Méndez, nadie habla de las sanciones que debe haber. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Aquí nosotros, todas las cartas están sobre la mesa. Hemos decidido, por un tema prácticamente de prioridad, de sentido común, de humanidad, que la principal información era el tema de las víctimas. Evidentemente, hemos dicho desde el primer momento que habrán preguntas que tendrán que ser respondidas, habrán investigaciones que se tienen que hacer, y esto se entiende, que mucha gente esté preguntando qué va a pasar, si esto va a tener algún tipo de consecuencias. Incluso veíamos ayer al hermano de Rubí Pérez incómodo en medio de su dolor, hablando sobre esto. Kilsare Fabián, Dios, protégenos siempre. José Roberto Ventura, Yanesi, tienes como clase, que estás bella. Gracias, Roberto, se agradece. Aquí está Alejandro Ramírez, nos dice buenos días para todos el equipo de CDN. Felicitar la cobertura de la tragedia del Jet Set. Escuchaba muchos de esos llamados influencers diciendo que los rescatistas estaban robando las pertenencias de las víctimas. Yo no lo creo, si alguien sustrajo serían del Hospital de Patología Forense. Un abrazo desde Suiza. Alejandro, sobre esto, yo puedo contarles rápidamente lo que yo vi ese día. Los rescatistas no están autorizados a tocar a las víctimas de ninguna manera. Me refiero, no pueden meter las manos en un bolsillo. Cuando los sacaban, los llevaban a un lugar en donde finalmente se les colocaba con las sábanas en estas fundas blancas y posteriormente entonces eran llevados a la morgue provisional y ahí era que entraba el equipo del DICRIN, de la Procuraduría de Salud Pública y eran donde se hacían algunas fotografías que eran mostradas a los familiares junto con las cédulas prácticamente para que los familiares que llegaran ahí pudieran identificar a sus familiares. Vamos a continuar. Mario Cajas, desde Ecuador, el más sentido pésame para las familias que perdieron a sus seres queridos. A los hermanos dominicanos igualmente sentido pésame. Andrea Domínguez Valentín nos comparte una oración, oramos por la familia dominicana, oramos por cada familia que perdió a sus familias, oramos en nombre de Jesucristo, el Señor nos ayude a tener empatía con el dolor de nuestro país. Amén, amén, señora Andrea. Raúl Eduardo Fabián, los dominicanos tras cada golpe nos levantamos más fuertes, pero deberíamos seguir adelante sin, me imagino que quiere decir, pero no deberíamos seguir adelante sin que se hagan las correcciones del lugar. En nuestra nación, la prevención tiene un obstáculo que se llama corrupción. Muchas situaciones desagradables pueden evitarse si se hacen los procesos de supervisión de manera responsable. Pedro Celestino, creo que ya lo había saludado. Gracias, Pedro. Un abrazo. Él dice que ojalá, que él piensa que el Estado debería buscar la manera de erigir un monumento en el lugar de la tragedia que honra a los fallecidos y que los familiares y el mundo puedan visitar. José Roberto Ventura dice, ya te saludó. Juana María Sena Méndez está por acá uniéndose también al pesar a la partida del inolvidable Rubí Pérez, una de las voces más emblemáticas del merengue, un verdadero ícono de la música dominicana. Talento inigualable, carisma en el escenario, incansable dedicación al arte, dejaron una huella imborrable en los corazones de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo. Más allá de su extraordinaria carrera musical, Rubí fue un ser humano admirable, cuya historia de vida nos enseñó sobre superación, pasión y amor por la patria. Hoy la música llora y con ella nosotros. Su legado vivirá eternamente en cada nota, en cada letra y en cada aplauso. Gracias, señora Juana, por compartirnos este mensaje. Andrés Martínez nos manda buenos días, feliz viernes, bendiciones. Cristian Segura, un feliz inicio de semana, pidiendo paz para el pueblo dominicano desde la Villa Olímpica. Johnny Díaz también está muy triste en San Cristóbal. Saludos y un abrazo para la gente de esa bella provincia, pujante. Francisco Marte, Catherine, ya creo que te había leído, amigo. Guille Jiménez, vivo en Suiza y hasta aquí llega el luto. No perdí a ningún familiar de sangre, pero el dolor es igual. Comenta también Miguelina Rosis, Belkis Mercado.
Un abrazo para todos, también para Delio Samuel Marmolejos Frica. Hablando de infraestructura, compañeros, creo que lo más novedoso, no sé si les parece que vayamos con el último comunicado de Obras Públicas que nos lo ha hecho llegar recientemente nuestra compañera, amiga y directora de comunicaciones de esa entidad. Digo porque hay mucha gente pidiendo que se revisen estructuras y esto es quizás lo más novedoso. Tenemos un comunicado de prensa, no sé si Kelvin tenga video, pero el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está informando al país que el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como Puente de la 17, es seguro para su uso. Esta estructura clave para la conectividad vial del Gran Santo Domingo cuenta con un sistema articulado de interconexiones que permite una distribución eficiente de las cargas, lo que constituye una ventaja en términos de seguridad estructural de acuerdo con los estándares internacionales. El comunicado es a propósito de estas imágenes que se han hecho virales. Algunos medios digitales las han difundido y el Ministerio de Obras Públicas entonces está respondiendo con este comunicado. Entendemos que para tratar de llevar un poco de tranquilidad, aunque quizás sea positivo que avancen en alguna revisión, señores, hay un efecto jet set. Esa es la verdad. Va a haber un efecto jet set. Y mucha gente se va a estar preguntando qué pasa con las estructuras. Especialmente mirando los techos. Claro, prosigue la comunicación. Todos los trabajos que actualmente se ejecutan están orientados a prolongar la vida útil del puente, garantizar la seguridad de los ciudadanos y preservar una estructura vital para la movilidad urbana. A la vez, se mantiene un monitoreo constante del comportamiento estructural por parte del Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones y la empresa contratista PINSA. Es importante destacar que Pero la empresa Pinza no es la empresa que 7 veces ha hecho la Junta, ha tratado de corregir la Junta de Expansión del Puente Duarte. Entiendo que sí. Entiendo que es la misma empresa. Me siento más seguro yo. Es importante destacar que, aunque puedan observarse signos visuales, vean esto, dice, es importante destacar que, estoy leyendo textualmente comunicado de Obras Públicas, aunque puedan observarse signos visuales de desgaste o deterioro en algunas partes del puente, estos no representan un riesgo estructural general. El diseño articulado de la estructura está concebido para absorber cargas y movimientos, lo cual es habitual en infraestructuras de esta naturaleza y antigüedad. Como parte del proceso de mejora, el Ministerio de Obras Públicas ha previsto aprovechar el asueto de Semana Santa, momento en que se reduce considerablemente el flujo vehicular, para intervenir elementos estructurales puntuales en cumplimiento del programa establecido. Durante este periodo y para preservar la seguridad de todos los usuarios y del personal técnico que estará laborando, se limitará de forma temporal el paso de vehículos pesados. Esta medida será comunicada oportunamente a través de canales oficiales. En estos trabajos participa un equipo mixto de alta calificación integrado por técnicos dominicanos y especialistas extranjeros que formaron parte del diseño e instalación original del puente, lo que garantiza un conocimiento profundo de su funcionamiento y de las soluciones más adecuadas para su preservación. Bueno. Y dicen que reiteran su compromiso con la seguridad, modernización de la infraestructura, trabajando con más rigor técnico y altos estándares de ingeniería, garantizar el tránsito seguro y eficiente. Y a propósito de lo que tú dices, Catherine, de que estamos bajo ¿verdad? Todavía la conmoción de lo que ha ocurrido en Yesé, que por cierto, uno entra ahora, en Twitter ahorita vi que Puente de la 17 era una tendencia. Claro, por eso. Número 1, pero Puente de la 17. A propósito de eso hay que tener también cuidado, observar informaciones oficiales, lo digo para que nadie vaya a sorprenderse, o sea, que no vaya alguien a aprovecharse de la situación en la que estamos viviendo para lanzar rumores. Creo que ya lo han hecho, pero para que alertar a la gente para que no hagan caso y observen, solamente le pongan atención a cualquier información oficial o confirmada. Recuerden que cuando pasó el huracán George, que la población estaba en un estado así de pánico, vino surgió el rumor, que dicen que fue desde San Pedro, que vino ese rumor, de San Pedro de Macorís, del maremoto, del supuesto maremoto, y gran parte de la población dominicana creyó en ese rumor. Y ojo, no existían las redes sociales cuando eso.
Así que cuidado. Sí, solamente con relación al comunicado de obras públicas, que es adecuado porque hay demasiado pánico en la población, pero vamos a poner un poco más de historia a este tema. Es que aquí en el 2023 hubo una tragedia con el paso, cuando se cayó el paso a desnivel de la 27 con Gómez. Entonces, un tema de infraestructura. Ahora pasa lo del jet set, un tema de infraestructura. Y el deterioro de ese puente también se comentó a propósito de ese caso de la caída de la pared del paso a desnivel. Entonces, no es solamente el jet set, es que hay una situación y ahora la gente, producto del efecto de esta tragedia, usted ve que entra a los espacios y mira el techo. Y, por ejemplo, en mi condominio, donde vivo, la gente empieza a hablar que tenemos que revisar, que cualquier situación, que si hay filtraciones, me imagino que es algo que se repite en los diferentes edificios. Y específicamente con ese tema del puente de la 17, salió a relucir. Recuerdo una entrevista que hicimos aquí a Osiris de León, que coordina una comisión que se formó para los fines de hacer una evaluación a las infraestructuras del Estado, creo que fue. Él habló ahí del deterioro de ese puente y de la necesidad de prestarle atención. Esto no significa que no tenemos que creer en la versión oficial, lo que ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, que ante todo lo que ha ocurrido, por supuesto que ha hecho las evaluaciones, y si da las garantías de que se puede transitar por allí sin miedo, pues hay que creerle y debemos creerle. Pero hay un contexto que no es solamente el jet set y hay que tomar en cuenta estas cosas. Bueno, como tú señalas, ya se ha apropiado el comunicado de obras públicas. Podemos discrepar, podemos hacer cuestionamientos, pero la institución que tiene las competencias técnicas, indudablemente, para hacer los peritajes del lugar que permitan poner sobre la mesa afirmaciones de ese nivel, es el Ministerio de Obras Públicas. Y sería muy cuesta arriba y muy aventurado pensar que en este contexto una declaración de esa naturaleza simplemente busca acallar voces que cuestionan desde hace muchos años y décadas y gobierno, porque esto del puente a la 17, esto tiene mucho tiempo y me parece que incluso desde la propia instalación, porque creo que el puente, no puedo precisar la información, cuando se instaló hace más de 40 años ya era un puente reutilizado, habría que confirmar eso, pero que el Ministerio de Obras Públicas afirme esto en este momento da tranquilidad a la población. Ahora bien, esto no se puede quedar ahí. Esto no se puede quedar en una mera declaración, en un estamos trabajando, en un vamos a ver, porque el tema es que aquí, y esto no tiene que ver con el ministerio ni con el Estado, sino con la idiosincrasia de nosotros. En la República Dominicana, nosotros, los y las dominicanos, no tenemos cultura de mantenimiento. Es proverbial que ponemos el candado después que nos roban. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese marco mental, es que tenemos que tomar las cosas con pinza también. Porque el tema es que uno se pregunta, no le estamos dando mantenimiento al puente de la 17, no estamos haciendo las correcciones, preventivas al túnel de la Tiradentes con 27, que tenía los mismos errores de diseño, si cabe la expresión, errores de diseño, como dijo Osiris de León. Él se refirió diciendo que el túnel de la 27 con Tiradentes tiene el mismo tema del túnel de la Gómez con Tiradentes, y que la entrada y la salida del túnel de la 27 tienen el mismo tema de los bordillos, de cómo están, y que hay que hacerle lo mismo que se hizo luego en el túnel de la de Filló con Corniel. ¿Se ha hecho eso? ¿Hemos visto una licitación? Ok, perfecto. Es un tema de presupuesto, lo podemos entender, pero comuníquenlo. Si tenemos que salir a hacer una emisión de bono para, luego de haber hecho una auditoría a las 50 principales obras de la República Dominicana, darle mantenimiento, obras que tienen décadas que no se les da mantenimiento. Si tenemos que hacer una emisión de bonos, esos bonos valdrán la pena hacerlo. Pero si no es un tema de presupuesto, es un tema de negligencia, es un tema de incapacidad técnica, yo lo dudo, hay suficientes profesionales ahí. Yo creo que como dice el Dalai Lama, si pierdes, no pierdas la lección.
Si ha pasado esta tragedia, lo que tenemos que sacar son conclusiones a futuro. Y qué bueno que el Ministerio de Obras Públicas pues lleva esa tranquilidad con relación a esos cuestionamientos, a esa infraestructura, pero también debe expandir esa tranquilidad a otras obras y tiene que plantearse el tema de auditar las otras grandes obras que potencialmente podrían significar algún riesgo para sus usuarios. Por lo menos empecemos por ahí. Bueno, yo creo que hay que hablar también de parte de lo que ha ocurrido en la jornada previa, y es que tras la conclusión y la fase de búsqueda y rescate en el lugar de esta tragedia del Jet Set, la presidencia anunció que se iba a conformar un equipo de expertos nacionales e internacionales para determinar las causas del colapso del techo que dejó 221 personas fallecidas. Vamos a escuchar el mensaje que envió Homero Figueroa, vocero de la presidencia. Lo ocurrido en Jet Set nos ha dejado sin aliento, nos duele, nos aflige, nos une en el desconcierto y en la tristeza. Hoy terminaron los trabajos de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas de acuerdo al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias. Las brigadas que trabajaron descansarán por primera vez y comenzarán a compartir con nosotros la tristeza colectiva. Agradecemos su profesionalismo y entrega ante la tragedia. Por ellos, hoy todas las familias afectadas se sienten atendidas con dignidad. Ahora toca pasar a otra fase, la de entender y explicar lo que pasó, sin caer en juicios apresurados. Debemos aceptar que todos somos víctimas de esta tragedia, quienes la vivieron, quienes perdieron a alguien, quienes todavía sufren en los hospitales, quienes hoy la sienten como propia desde la distancia, y también nosotros, como Estado, como gobierno, como dominicanos. Nadie quiere que algo así ocurra. Nadie imagina que una celebración pueda tornarse en duelo, y cuando ocurre, la actuación correcta es buscar respuestas. Por eso, el Poder Ejecutivo ha dispuesto la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones para la realización de un estudio técnico que determine las causas de lo ocurrido, que nos ayude a entender con precisión qué pasó, para aprender, para mejorar, para prevenir, para proteger, para fortalecer las normas de seguridad. Ese estudio técnico se hará con total apertura y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano competente en materia de investigación para determinar los pasos a seguir en el ámbito de la justicia. Como gobierno, es el momento de esclarecer y de actuar con prudencia. Que esta pérdida nos recuerde que somos un solo pueblo, República Dominicana, que sufre unida y que solo unida puede sanar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el país conozca lo que ocasionó esta tragedia y pueda volver a confiar en la seguridad de los espacios que compartimos. Hoy es momento de acompañar, de consolar, de responder con serenidad. Desde el corazón y con el alma de una nación en duelo, reafirmamos nuestro compromiso con la vida de cada uno de los dominicanos. Bueno, ahí está el mensaje de Homero Figueroa. Destaca que se va a realizar con total apertura y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público. Nosotros vimos a la magistrada Jenny Berenice Reynoso llegar al lugar en las primeras horas, y ayer la vimos también en patología forense. Advirtieron también los periodistas la presencia de Rosalba Ramos, fiscal del distrito, que decía que se va a iniciar una labor ahora pericial. Es oportuno que existe preocupación, porque ¿qué ocurre cuando durante demasiado tiempo hay ausencia de consecuencias? Que la gente empieza a perderle la fe a los resultados de las investigaciones. Cuando durante demasiado tiempo la impunidad reina, camina, cabalga, pues la gente le pierde la fe a las instituciones. Entonces son momentos retadores para que, a propósito de esta terrible tragedia, y así lo hemos dicho,
que de alguna manera ese dolor sirva, no solamente para la consecuencia inmediata desde el punto de vista de lo legal, si es que se tiene, desde el punto de vista de lo penal, si es que se tiene, no, sino desde el punto de vista de lo que ayer decía el hermano de Rubí Pérez. Que es que eso puede volver a pasar en cualquier momento, caray. Es que la gente que hoy está viendo hacia el techo no lo está viendo nada más porque le ha generado un impacto mayor esta tragedia. No, la gente ve para el techo porque no confía. Porque no confía en la labor de supervisión de la autoridad. Porque no confía en que el lugar en donde tiene que ir a laborar, en donde tiene que ir a hacer la compra, en donde tiene que transitar, como por el caso del puente, esté debidamente supervisado, haya certezas. Y caminar, vivir sobre la incertidumbre es terrible. Entonces, el desafío mayor para este caso es una respuesta rápida que convenza. Una respuesta que le dé de alguna manera a la gente la idea de no estamos solos, no estamos viviendo en la nada, ¿no? Pero además que se tome la determinación contundente de pasar a una revisión real y una revisión abierta. Esta Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el cambio climático que se instaló en noviembre del 23, encabezada por el buen amigo Osiris de León, dice que se reunía, que tenía que entregarle informes al presidente de la República todos los meses. ¿Dónde están esos informes? La gente tiene derecho a saber no solamente lo que hay, sino qué se va a hacer. Tomen el préstamo que les dé la gana para que la gente esté segura. Pero no podemos seguir viviendo así. No se puede que cada vez que usted pase por el puente de la 27, cada vez que está lloviendo como hoy en Santo Domingo, usted tenga que decirle, papá Dios, que no me pase nada. Que cada vez que tú tengas que cruzar el río Sama, usted diga, Dios mío, que este puente no se caiga. Así no se puede. Hay que llevar certezas. Yo entiendo que esto nadie lo podía prever. Nadie podía prever que se cayera el tema del puente de la 27. Pero en un país en el que ya estas cosas nos han pasado, vamos a tomar lectura y acción rápida. Yo creo que hay que felicitar la labor de rescate, que el presidente ha sido cercano, que ha estado con las víctimas. Caray, yo no había visto un presidente más sensibilizado ante una tragedia como esa. Y me imagino que también se sentirá de brazos cruzados con muchas cosas, pero caray, vamos a ponerle también, vamos a ayudar a la gestión. Vamos a crear un comité que de verdad sirva, no una comisión hueca, vacía, sin garra. Los bomberos se me subían la mano a la cabeza y me decían, es que eso no podía estar pasando. No hay que ser un especialista en ingeniería para saber que algo así podía venir. Y le puede pasar a mucha gente. Gente que compra un local hoy que tal vez no sabe nada de infraestructura, de ingeniería, y de repente tenga esa situación. Habrá que esperar, repito, lo que se avance. Pero definitivamente la respuesta tiene que convencer, tiene que satisfacer y tiene que hacer que la gente se sienta segura. Catherine, con relación a ese tema del informe, me sumo a todo lo que has dicho. Aquí han ocurrido una serie de incidentes, accidentes fatales. El caso de San Cristóbal, la explosión de San Cristóbal. ¿Dónde está el informe? No para que el informe vaya con el dedo acusador, para meter preso a nadie. Ese no es el concepto aquí. No hay culpable de eso. Pero ¿dónde está el informe que diga qué pasó, qué provocó esa explosión que dejó 42 personas muertas y al día de hoy nadie sabe qué causó esto? Ningún gobierno ni ningún país que se respete puede simplemente mirar para otro lado ante un caso que dejó 42 muertos y simplemente la autoridad apostó al olvido y no dice qué provocó esto. Una ausencia total. Entonces, la desconfianza que tiene la población de impunidad, por la impunidad, porque es un acto de impunidad. Porque aquí la impunidad solamente se ha visto desde el punto de vista de si los políticos van y roban y que hay que meter gente presa y si no hay pruebas nos las inventamos. No, esto es también un acto de impunidad. Entonces,
ocurre lo de Poliplast, ¿dónde está el informe? ¿Qué fue lo que pasó? La tragedia de Licey al Medio, una bomba de gas propano, ¿dónde está qué pasó? ¿Dónde está? Entonces son demasiados hechos con resultados trágicos sin que la autoridad dé la cara para generar confianza y credibilidad en la población. Entonces la gente lo que está es paniqueada porque no cree y tiene derecho a no creer. Y el informe que se haga de este caso no es para levantar un dedo acusador contra nadie, no, que sirva para restablecer la confianza perdida de la gente en la autoridad, para que nos respetemos nosotros mismos. Es un tema de respeto, primero a los familiares de las víctimas y después como país. Señor gobierno, ¿qué puede decir de un gobierno? Alguien que venga de fuera y la información que hubo una explosión donde hubo 42 muertos y no hay un informe que diga qué provocó eso. Es un tema de respeto hacia nosotros mismos como país, no es para levantar dedo acusador contra nadie. Entonces, es generar que toda esta lección sea que nos sirva para generar confianza y credibilidad que tan perdida está y escasa. Bueno, los psiquiatras dirían que, y lo veremos en breve, con la presencia de Vianes Rodríguez, psiquiatra, que estaremos hablando de la secuela de la tragedia en nuestra entrevista del día de hoy, pero entiendo que los psiquiatras hablarían de que este es un ambiente de histeria colectiva, un ambiente donde el común denominador de la sociedad condiciona que se canalicen una serie de sentimientos a través de una serie de cuestionamientos. Y esto hay que verlo porque nosotros vivimos en una sociedad donde el ocultamiento ha sido parte y sostén de la impunidad. Y yo creo que Yanesi acaba de hacer una relatoría inextensa de algunos, de los muchos casos emblemáticos, sobre todo de los muy recientes, pero esa es la historia de este país. Y bueno, qué bueno que el vocero de la presidencia ha dicho que se va a conformar una comisión que tendrá técnicos internacionales, que se hará con transparencia, porque cuando uno oye, y con perdón del que se pueda sentir ofendido, cuando uno escucha, por ejemplo, a los técnicos del CODIA haciendo un análisis, y uno dice, ¿y dónde está el análisis del edificio del CODIA que se cayó? Claro. O sea, yo creo que en ese momento el CODIA había que cerrar, de entrada, y con perdón del que se sienta ofendido, pero a los hechos me remito, porque esto es hecho. Dicho eso, esta es una oportunidad de relanzar la confianza, de hacer un nuevo depósito en la confianza, de reconstruir una sociedad sobre la base, como tú señalas, Yanesi, no de culpas y responsabilidades, que sí, pero que para eso están los tribunales, esa es otra historia. A nosotros como sociedad lo que nos tiene que preocupar es, como decía Catherine, la prevención de si cuando cruzo por aquí o cruzo por allá se puede derrumbar esto, puede colapsar aquello. ¿Y dónde está? Y lo dijo aquí Osiris de León, muy responsablemente, se entregó un informe de recomendaciones. ¿Cuál era el problema? Y no se trataba de culpar, porque esas obras no las hizo este gobierno. Correcto. O sea, esas obras se hicieron hace 25 años. No es que el gobierno está ocultando eso, porque no quiero que vean que yo... No, señores, y las obras se deterioran. Claro. Y las obras se deterioran. Estados Unidos tiene un problema serio de infraestructura. Serio. Pero oye esto, Federico, y perdón que yo te interrumpa. En esta mundanidad, asquerosidad de redes sociales, porque no es nada más en el patio, acá en República Dominicana, que a veces también nos perdemos. De los primeros comentarios terribles que yo leí, eran unos estadounidenses que decían, miren cómo construyen en América Latina. Y yo nada más, yo lo iba a hacer, pero después me quedé pensando, dije, yo no voy a entrar en eso. Eso es lo que quiere la red. Sí. Y yo dije, ahí pasó esa tragedia. Y no se cayó un puente los otros días. Pero en Miami se cayó un edificio entero, con todas las comisiones, supervisiones, institucionalidad. Régimen de consecuencia. Y régimen de consecuencia. Entonces, esto, aquí, la infraestructura se deteriora. Hay programas de mantenimiento. ¿Hemos fallado en mantenimiento? Digámoslo. Y resolvamos. Y actualicemos, Catherine, porque, por ejemplo, cuando se construyó la infraestructura original del Jet Set,
los códigos de construcción Eran eran otros. otros. Y a lo mejor ajustados a ese código se hizo bien. Pero los códigos de construcción del 2025, y creo el ministro Bonilla estuvo aquí hablando de cómo han ido actualizando todos los códigos, han cambiado, porque el conocimiento de la ingeniería, las técnicas, los materiales, todo eso ha ido cambiando y son más precisos y robustos los códigos. Entonces, simplemente ventilemos todo esto, cambiemos la cultura del dejar pasar, porque se pudiera pensar que el no poner a conocimiento de la ciudadanía un informe es parte de ocultar o de una complicidad, y no debe ser así, y no necesariamente es así, pero los hechos permiten, en función del histórico, llegar a esa conclusión. Y otro elemento, Federico, es que ahora existe la ONESBI, ¿verdad? La Oficina Onesbie, Nacional sí. No, existía antes, pero estaba desarticulada. Evaluación de tendrá unos 15 años, algo Exacto, así. Sí, exacto. sí, pero realmente ha sido relanzada en los últimos años y no se limita, porque uno pudiera pensar que se limita a tratar el tema del riesgo de terremoto, pero no es solamente eso. Dice un documento aquí que estoy viendo de esta oficina que la presencia de riesgos en las edificaciones, así como los desastres, no solo se crean por el peligro o amenaza de que se represente un fenómeno peligroso de origen natural o humano, sino por la aparición de condiciones de vulnerabilidad en los mismos. O sea que tiene unas funciones más amplias todavía, quizá que la que ha estado ejerciendo, y probablemente mayor personal, mayor apoyo económico a esa institución pudiera permitir que juegue un papel clave en esta parte que estamos hablando, que es la parte de la prevención, que es una parte fundamental. Mire, antes de irnos a la pausa, esta Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad y Estructuras, Edificaciones, ONESBIE, está encabezada por el señor Guerra, creo que es su apellido. Reyes. Leonardo Reyes. Y él ha insistido en que hay un trabajo que hacer. Recuerdo que a principios de gobierno hablaban de mapear, de mapear el país en virtud también del problema de las fallas tectónicas por temas sísmicos. Y claro, esa también termina siendo una preocupación. Por eso es que decimos que en los momentos quizás de esta tragedia, no se puede usar la palabra aprovechar, porque es muy necia para una situación como esto, ¿no? Aprender. Pero hay que aprender, tomar en cuenta la situación que hemos vivido y que ha sido tan dramática para darle un súper acelerón. ¿Quién no va a acompañar esa tarea? Todo el país la va a acompañar. Y el que no lo quiera acompañar, pues entonces yo no sé en dónde estará. Me refiero a cualquier sector político. ¿Ustedes creen que con una situación como esta, si cualquier gobierno, cualquier gobierno se plantea y dice, miren, esta es la situación de la infraestructura del país y estas son las situaciones vitales que tenemos que corregir? Hasta ahora no han podido ser corregidas, entre otras cosas porque tenemos falta de recursos o porque lo que ustedes quieran. Vamos a corregir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un plan que le evite dolor al país y un plan que siga apoyando el desarrollo del país. Hemos estado durante 3 días hablando de esta tragedia y lamentablemente vamos a irnos a la pausa con el lamentable y muy triste, muy emotivo sepelio de Ruby Pérez. Pero yo creo que es momento para reflexionar, para saber que del drama también se pueden tomar experiencias para avanzar y para convencer a la gente de que ninguna de estas vidas se ha ido en vano. Vamos a ver el sepelio de Ruby Pérez con un informe de nuestra compañera Keren Lucas, que hizo un extraordinario trabajo. Hay que valorarlo, lo que esa muchacha hizo ayer también. Y también de Samuel Guzmán. Ojalá ustedes puedan ver esa parte. No sé si está en la historia, pero de cómo la gente acompañó toda la carroza fúnebre. El trayecto. Todo el trayecto, incluso con güiras. Eso a mí me partió el corazón. Me pareció un gesto hermoso, un gesto muy propio de la gente, del pueblo, que acompañó en su último día a la voz más alta del merengue. Hasta su última morada acompañaron a Ruby Pérez las melodías con que puso a bailar toda una nación, como muestra de que pese a que hoy ya no está, su voz sigue viva.
Su hija Zulinka Pérez, con quien compartió escenario la noche de la tragedia, destacó la excelente labor que desempeñó como padre hasta el último aliento. Gracias a papi, porque inconscientemente me cuidó. Yo siempre canto en su micrófono y él me dijo, no mami, canta en el tuyo, que yo te voy a ayudar con la otra parte de la canción. Si yo hubiese estado en su micrófono, yo no estuviera aquí hablando. La muerte encontró a Roberto Antonio Pérez Herrera cantando en la discoteca Jet Set cuando se desplomó el techo que dejó un saldo de 221 fallecidos. Sus familiares advirtieron de la necesidad de supervisión estatal a infraestructuras. Si no tenemos instituciones fuertes, no va a haber personas que regulen nuestras edificaciones. Y seguro que eso va a volver a pasar. Hoy fue mi hermano que se fue. Y yo creo que Dios le adelantó en su misericordia. Yo estoy muy seguro que Robertico está en la presencia del Señor. Sus hermanos merengueros lo despidieron con una última canción. Decirle adiós al trueno del merengue. Un hombre que, como un tren, nunca dejó de cantar más fuerte y se elevaba. Y aún en su féretro recibió aplausos que por décadas adornaron sus conciertos. ¡Que viva Rubí Pérez! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que Dios en paz! En este preciso lugar descansará el cuerpo de Rubí Pérez, mientras su alma entonará las más hermosas melodías que en vida lo caracterizaron, pero ahora para toda la eternidad. Keren Lucas, CDN. Las quejas de los familiares de las víctimas que esperaban la entrega de los cuerpos provocó que las autoridades se apersonaran hasta el lugar. También ayúdenos a traer doctores para salir ya de esto. La desesperación y el dolor se apoderó de los familiares de las víctimas por la lentitud de la entrega de los cadáveres. Tenemos más de 200 cuerpos ahí y no facilitan a los familiares los cuerpos. ¿Qué les dicen? Hay una ley que piden que a los cuerpos se le haga autopsia, pero esta es una situación que se sale de lo normal. Si eso se hace autopsia a cada uno de esos cadáveres, los familiares no vamos a poder enterrar a nuestros muertos ni tenerlos. El olor, ustedes están sintiendo de descomposición, no hay donde tenerlos ya. Entonces, por favor, señor presidente, los patólogos que vengan a ayudar, que vengan a suplir, que necesitamos ayuda. Sí. Por favor, señor presidente, ayúdenos, por favor, que estamos desesperados. Estamos desesperados, es una voz de alerta, señor, de sentimiento. Usted no sabe lo duro que es esto, señor. Mira cómo está la gente aquí, siéndose tardísimo, sin contesta. Que todavía mañana, cuando viene avisado, todavía no se lo entrega. ¿Para qué hay que hacerlo usted? O sea, porque ellos saben de qué fue que yo murió. Mi papá. Ante el reclamo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, expresó que buscan agilizar el proceso de entrega de los cuerpos sin violar los protocolos que se rigen en este tipo de casos. Podíamos buscar un mecanismo de agilización y efectivamente he conversado con el director y con la magistrada Jenny Berenice y ellos tienen ya un protocolo que puede hacer que todo fluya con más rapidez. Tengo entendido que el presidente dispuso unos contenedores, una especie de furgones refrigerados, y que eso va a hacer que la situación se pueda paliar, pero ya con los mecanismos que se están tomando, se van a ir entregando los cadáveres a los familiares. En las afueras de patología, la Junta Central Electoral dispuso establecer una unidad de servicios para facilitar los trámites a los familiares afectados por la tragedia. Tenemos una unidad
de identificación para las personas que no han sido identificadas por patología forense, tanto con biometría facial o huellas dactilares, también el registro de las defunciones, porque ustedes saben que el INASIF entrega una certificación de defunción, pero no es un acta de defunción, que es el documento legal para los trámites pertinentes posterior al fallecimiento. El informe que se tiene del Instituto Nacional de Patología Forense es que se han identificado 146 personas. Deison Ovalles, CDN. Vimos la historia de lo que está ocurriendo desde ayer en patología forense con relación a los familiares que están desesperados para que les entreguen los cadáveres de las víctimas de la tragedia. Estamos en el 4º día de duelo, una conmoción generalizada, unos con impacto directo, como las personas que hemos visto ahí, otros de manera indirecta, pero en sentido general todo el país psicológica y emocionalmente afectado por esta tragedia. Hoy es propicio más que nunca conversar con especialistas de la salud mental. Y aquí está Viaris Rodríguez, psiquiatra, con quien vamos a tratar este tema. Buenos días. Buenos días, buenos días. Desafortunadamente, así como dices, estamos viviendo nuestro 4º día de duelo social. Es un duelo que se parece mucho a lo que es el duelo individual, o sea, tiene los mismos ciclos. Todavía hay personas que están en el ciclo de la negación, que todavía están en shock y dicen, oye, parece una película de terror, no creo lo que está ocurriendo. Hay otros que están en el ciclo de la ira, en donde están buscando un culpable, o que si Dios, que si fue el dueño de la discoteca, o que si qué pena que le dije tanto que no fuera, o sea, una culpa personal. Todavía faltan otros, falta la negociación, cuando ya la persona dice, bueno, ya no queda más nada que hacer, ya ha fallecido, ya vamos a dejarlo ir. Luego viene la depresión y luego pues obviamente la aceptación. Es un proceso que va a variar entre un individuo y la sociedad. La sociedad ya a partir de hoy puedo decir que va a comenzar a cambiar el proceso del duelo, porque ya van a mermar un poco las informaciones en los medios digitales y obviamente ya el ser humano, nosotros los dominicanos, vamos a comenzar a volver a nuestra normalidad. Todavía hoy es un día gris, incluso está lloviendo, un día en donde todavía hay rostros caídos, rostros que tú en la mañana cuando llegué aquí veo rostros como con una tristeza, que todavía tenemos esta tristeza y es algo natural y debemos entenderlo y aceptar que es parte de la naturaleza humana, que nos hace ser humanos, que nos hace sentirnos empáticos, sociables y humanos. Doctora, trabajar ese proceso de duelo, esa aceptación y ese luto implica un protocolo. ¿Qué exteriorizaciones, qué manifestaciones podríamos ver en los próximos días por parte o somatizaciones por parte de las personas de los afectadas directamente o por parte de los familiares afectados desde el punto de vista de la tragedia? Mira, es normal, el duelo es una situación natural, es un fenómeno natural que tiene que vivir cada individuo, que se vive de manera individual. Una persona vive un duelo de manera independiente a la otra. Sin embargo, es importante que se llore a sus fallecidos, es importante que entiendan que realmente ha partido y que entiendan la situación. Probablemente estas personas, por el tipo de tragedia, porque digo el tipo de tragedia, no fue una persona que murió por una patología, dígase un cáncer, por ejemplo, o sea, no era una muerte esperada. Por el tipo de tragedia no se estaba esperando, obviamente, este fallecimiento va a ser más doloroso, porque obviamente estamos hablando de un desastre humano que no se estaba esperando, que lo mismo ocurriría si fuera un desastre natural. ¿Qué va a pasar con estos familiares? Probablemente estén en un estrés agudo, una gran mayoría de ellos estén ahora mismo en shock, diciéndose qué ocurrió, qué cosa tan grande, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Lo ideal sería que busquen una primera ayuda psicológica,
un apoyo psicológico, porque la situación además se ha vuelto ¿cómo te digo?, un torbellino de información, que a veces es una información inclusive negativa o Claro. desagradable, incluso hasta de los mismos fallecidos. Yo entiendo que necesitan buscar ayuda profesional, un psicólogo, y en caso de que sea necesario en un futuro, pues probablemente sea necesario acudir a psiquiatría. Doctora, yo quiero que usted me ayude a comprender qué pasa por la cabeza de alguien que comparte la foto de un cadáver en un estado tan lamentable. Desde el punto de vista psicológico, o sea, ¿cómo esto puede ser considerado? O sea, porque uno, cuando tiene que ver esta cosa, uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien? Y hay, desde las lógicas quizás religiosas, alguien que se lo atribuya a temas de maldad, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa por la mente de alguien que hace esto? Mira, los medios digitales... Y hay otra. ¿Qué pasa por la mente de alguien que dice, como yo soy un generador de contenido, yo voy a mentir aviesamente y voy a plantear una situación de que yo estaba en una situación como una tragedia de este tipo? Esos dos casos. Mira, los medios digitales son medios de doble filo. Sí. Está una parte positiva que no podemos obviar, pero hay una parte negativa, y es el morbo que muchas personas están buscando, creando con estas situaciones. Los medios digitales han hecho que muchas personas se les disminuya la empatía, y aquí está muy claro porque eso es una baja en la empatía. Pienso que los seres humanos no podemos desconectarnos de la realidad, y hay muchas personas que se están desconectando de la humanidad y se están desconectando de la humanidad y conectándose con la parte digital de una manera inapropiada. Entiendo, según he escuchado, que hay cómo identificar quiénes son los que están subiendo esto. Lo desconozco realmente porque no es mi línea. Sin embargo, entiendo que hay que hacer un llamado a esa población que deje de estar subiendo ese tipo de contenido, porque ese tipo de contenido, además de lastimar a las familias, está vulnerando la privacidad del fallecido y también nos afecta a nosotros como población. Doctora, con una tragedia, lo que uno piensa es que necesitan acompañamiento por el tema de la salud mental, las víctimas, sobrevivientes, familiares de las víctimas, pero esto ha sido tan grande que parecería que demasiada gente necesita quizá algún tipo de acompañamiento. Sí. De hecho, uno se conmueve de ver gente que están involucrada, los rescatistas, por ejemplo, llorando. Vimos al general Méndez, vimos al ministro de Salud hablando de la asistencia en salud mental que se le estaba dando desde Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, y también se quiebra. Es decir, es un fenómeno como tan generalizado que uno dice, bueno, hasta los que están para dar la atención también muestran debilidad, porque es un caso que no se había visto antes. Lo que estas personas vieron es inimaginable. Vieron muchos fallecidos por aplastamiento con una condición inaceptable, que tú dices, que tú como ser humano no lo aceptas. Dices, ¿cómo va a ser esto? Yo entiendo que todos ellos necesitan un primer acompañamiento psicológico, todos los rescatistas, porque esto puede ocasionarle lo que se llama un estrés postraumático. Esto puede hacer que estas personas en estos días estén en un estrés agudo, no duerman bien, tengan pesadillas, tengan estos pensamientos recurrentes, negativos, de lo que vieron en el lugar del hecho, y que obviamente se le puede desencadenar una depresión o, en su defecto, un trastorno por estrés postraumático. Ya el trastorno por estrés postraumático lo podemos hablar después del primer mes. Hasta el primer mes estamos en un estrés agudo. Sin embargo, sí, estas personas vieron algo que nosotros no lo imaginamos. Vimos como el general Méndez se desplomó en llanto. Aquí está claro que ya él está muy cargado. Y esto, él
no solo hablarlo con la población, él tiene que hablarlo con un profesional de la salud mental, entiendo. Dígase un psicólogo, porque en este caso él solo tiene que hacer catarsis y obviamente el psicólogo identificar si necesita un apoyo además psiquiátrico. Doctora, en medio de un estado emocional de duelo generalizado, como el que ha provocado esta tragedia, desde el punto de vista de la autoridad, en el caso del presidente de la República, las principales autoridades, que tienen necesariamente tiene que llegar un momento en que la vida continúa, tenemos que reponernos. ¿Cómo manejarlo? Tenemos que seguir con nuestra agenda país, tenemos que seguir con nuestra agenda nación, pero sin parecer insensible al mismo tiempo. ¿Cómo cruzar esa línea? Mira, yo entiendo que el gobierno ha hecho un buen trabajo, entiendo que las autoridades han hecho un trabajo excepcional y también los organismos, dígase, Defensa Civil, bomberos, realmente son unos héroes, hay que aplaudirlos. El general Méndez, sin lugar a dudas, quien no los reconozca, pues hay que revisarlo. Entiendo que han hecho un trabajo excelente, sin embargo, como bien dices, la vida continúa. Hay que continuar una agenda país. No podemos parar. Los hospitales deben continuar atendiendo hipertensiones, infartos. Tenemos que continuar. Pienso, como estábamos hablando antes de que iniciara esta entrevista, que es necesario que agilicen la entrega de los cuerpos, porque estos familiares ya lo están necesitando. Claro. Ya es una necesidad de ese familiar poder ver a su fallecido y poderlo despedir con honores, así como se han despedido con honores otras personas a quienes se les ha entregado el cuerpo y sabemos de quiénes hablo. Entonces todos necesitan sus cuerpos, sus fallecidos, para poder darle santo sepelio, o no importa del tipo de religión que pertenezca. Usted está hablando a nivel de individuos, de casos individuales aislados, cómo hacer el duelo, incluso cómo se necesita un acompañamiento psicológico a nivel individual, pero cuando un fenómeno de esta naturaleza embarga a toda una sociedad, cómo la sociedad en tanto colectivo puede hacer una catarsis. Antes se usaban monumentos, se usaban parques, ¿qué tipo de sanación colectiva, de evento o de dinámica se puede utilizar para que todos cerremos este capítulo? Claro, mira, lo primero es entender que realmente está ocurriendo, salir de esta negación. Lo segundo es conectar con quienes tengamos a nuestro lado, dígase tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, hablarle, decirle cómo te sientes, expresar tus sentimientos, tus emociones. Lo tercero, por favor, retírense un poco de los medios digitales. Dejen de estar buscando tanto en Instagram, a veces buscando información de lo mismo. 3 días, 4 días ya el día de hoy, buscando lo mismo. Tenemos que limitar un poco esto. Una vida saludable siempre es importante, necesaria, y en caso de que necesite ayuda profesional, no temer, acudir a un profesional de la salud mental, ya dígase un psicólogo. Si usted no está durmiendo bien o si ha tenido pensamientos negativos como de hacerse daño, pues busque ayuda profesional con un psiquiatra. Doctora, hay una pregunta que la gente se hace y era un poco la pregunta de Héctor, ¿no? Los rescatistas, los socorristas. Vemos el caso del general Méndez porque, claro, está al frente de esta operación. Pero, por ejemplo, yo estoy recibiendo mensajes de bomberos, rescatistas voluntarios que están trabajando en otras profesiones, pero que trabajan ahora específicamente para este tipo de sucesos, que me dicen, después tuve que dormir 30 horas. O sea, no fue que es que caí redondo 30 horas. Yo sé que nos están viendo, muchos de ellos. Quizás sea bueno que usted aproveche el espacio para que también le hable a esos socorristas que son héroes, que son heroínas, socorristas, personal de salud pública, periodistas que han estado trabajando también muy de cerca de esta tragedia y que el relato evidentemente es dramático, es doloroso. Primero, darles un abrazo y agradecerles por su gran labor, porque agradecerles, todos los dominicanos tenemos que agradecerles.
fue una labor difícil, que pienso que una de las más difíciles que han hecho en su vida, si no la más. Agradecerles, abrazarlos, aplaudirlos. Segundo, les recomiendo que busquen ayuda profesional, dígase con psicología. El Departamento de Salud Mental levantó un protocolo de ayuda a situaciones de desastre. Estaban allá mismo en el lugar del hecho un grupo de psicólogos importantes quienes le dieron este apoyo a muchos familiares que necesitaban ayuda profesional. En caso de que necesiten ayuda con psiquiatría, yo les invito a que vayan, que busquen el Servicio Nacional de Salud, todos los hospitales que tienen el servicio de psiquiatría. Les puedo mencionar algunos. Ay, sí, doctora, por favor. Marcelino Vélez, Jacinto Mañón, Luis Aybar, Moscoso Puello, Darío Contreras, Calventi. Estoy mencionando los más grandes y los más conocidos. Pueden buscar ayuda psiquiátrica en estos hospitales que he mencionado. No dejen de buscar ayuda profesional. Ustedes son héroes, no son Dios. Tienen que buscar esa ayuda profesional. Bueno, vamos a agradecer a Viaris Rodríguez, psiquiatra, que ha estado hoy con nosotros para hablarnos y orientarnos sobre cómo manejar los distintos escenarios que presenta esta tragedia que ha dejado conmoción generalizada en el país. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a la pausa y ya regresamos.